¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Wuthering Waves. Y el día de hoy tenemos una guía de Ceci o de Roro, como quieran decirle. Y bueno, hoy día a Pablo se le antojó una guía y aquí estoy, muchachos, para complacer. Guía de Ceci. Es un personaje muy interesante. Visualmente es un personaje que te deja alucinado. Y el personaje, pues cada vez que tú la vas conociendo y vas jugando y tal, te das cuenta que es mucho más fácil de lo que al principio te puede llegar a parecer. ¿Por qué digo esto? Primero, porque antes de entrar en detalles, cuando tú entras aquí a lo que vienen siendo sus habilidades, y recordemos esto antes de empezar con el video, porque siempre voy a hacer un disclaimer, mis guías son para gente principiante, para gente casual, que no quiere molestarse mucho en profundizar sobre el tema, pero quiere aprender más o menos cómo jugar y qué cosas ponerle al personaje para que funcione por sí solo, básicamente. No es como, dime qué cosa ponerles, cómo jugarla y ya está, por favor. Porque es así, hay gente así y de hecho a mí me gusta que haya gente así, más práctica y tal. Claro, porque si yo me pongo aquí circuito del forte y te pongo a leer la primera parte y luego esto y sigo bajando y te enseño esto y luego esto y luego esto, tú vas a explotar. Pero claro, luego vas a detalles y te das cuenta que solamente son 6 cositas. Y luego vienes aquí a la habilidad de resonancia, que también te explica esto y pum. Y aquí pum. Y todo esto, ¿sabes? Entonces, vamos a ir explorando un poquito al personaje. Y les voy a ir contando básicamente cómo es que ella funciona, cómo la deben jugar, porque realmente no es nada del otro mundo. Así que vamos a empezar con Ceci, que es un personaje, pues, helio, hielo, con este arma que es un rectificador, si no me equivoco. Creo que son rectificadores estos de aquí. Entonces me parece que es un personaje muy bueno y que puede funcionar tanto como un personaje que hace daño, como un personaje sub DPS porque tiene sus ataques coordinados, como también un personaje de soporte, que es de hecho como la vamos a utilizar en mayor medida para sacarle el máximo de provecho. Entonces vamos a empezar. Ella tiene unos ataques normales, que son estos, que lo vamos a ir utilizando para ir llenando la barrita de abajo. El circuito del forte lo vamos a ir llenando. Tiene tres estados, 3 fases, 3 partes y tenemos que ir llenando las 3, ¿de acuerdo? Por favor, siempre tratemos de llenar las 3. Como sabrán, la gente que juega Wuthering Waves, cuando tenemos este circulito ahí abajo lleno, donde está el símbolo de helio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si sacamos a Jinshi, lo tiene casi por la mitad. Luego está Verina, lo tiene vacío, pero Ceci lo tiene entero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando cambiemos de personaje, vamos a utilizar nosotros la habilidad de outro y el personaje que ingrese su habilidad de intro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir aprovechando. Como ven, con los ataques normales, lo que hemos hecho es llenar todo. Y luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la habilidad elemental. Podemos utilizar la habilidad elemental o la habilidad elemental manteniendo pulsado o la habilidad elemental en el aire. Eso no importa. Lo que tenemos que hacer luego de esto es que cuando hacemos esto, tenemos 2 circulitos ahí abajo. ¿Se dan cuenta? Tenemos 2 circulitos y nosotros tenemos que crear 3. ¿Y cómo lo hacemos? Yo recomiendo algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Algo muy sencillo que me funciona bastante. Usas la habilidad de resonancia, ¿de acuerdo? Una vez que usas la habilidad de resonancia y te salen esos 2, sigues con los ataques normales hasta que te salga el tercero, así de esta manera. Vale, ahí no ha salido, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo arreglan? Hacen 1, hacen 2 y vuelven así hasta que lo llenan y luego hacen el tercero ahí. ¡Pum! 3. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Por qué? Porque el tercero hace un daño mucho más poderoso. Y es lo que estamos buscando básicamente. Entonces podemos hacer esto. Y ahí está. Tengo 3. 1, 2, 3. Ya tengo los 3. Eso es lo que nosotros debemos lograr con ella. En cuanto a su gameplay cuando ella esté en campo. Utilizar los ataques básicos, llenar la barra, utilizar la habilidad elemental, empezar con los básicos para que te salga el tercero y empezar 1, 2, 3, te vas teletransportando. Usas el eco, que en este caso lo uso al final. ¿Por qué? Porque es un eco, el cual es de el set de regeneración de energía, que esto lo vamos a ver después. Usas la habilidad definitiva, ¿de acuerdo? Y cambiamos de personaje. Y vamos con el DPS principal, obviamente, y atacamos. Entonces, es así como la vamos a jugar. Ahora,
¿Qué es lo que hace a ella un buen soporte? Que ella primero te da una bonificación de daño de Helio. Entonces, si nosotros tuviésemos un personaje DPS que haga daño de Helio o de hielo, como quieras decirle, va a venir muy bien. Pero también te amplifica la bonificación de daño en la habilidad de resonancia. ¿Quiénes hacen daño con la habilidad de resonancia? Principalmente Jinshi, cuando hace ese ataque especial al final. ¿Quién hace ese daño con habilidad de resonancia? Chang-Li, por ejemplo. Con el ataque especial, el ataque cargado especial que tiene, se considera habilidad de resonancia. Entonces es un muy buen sub DPS, pero sobre todo es un buen sub DPS para Jinshi. ¿Por qué? Porque aparte de darle esa bonificación de daño en la habilidad de resonancia, ella también hace ataques coordinados. Como vieron, cuando utilicé la definitiva se creó un campo en el cielo. ¿Qué pasa? Que cuando sale el siguiente personaje y ataquemos, van a ir cayendo grullas. Entonces esas grullas van a ir cayendo y haciendo daño, y se considera daño coordinado, un ataque coordinado. Por consiguiente, la barrita también del circuito de Forte de Jinshi se va a llenar mucho más rápido. Es así de simple, ¿de acuerdo? Entonces es así como la vamos a jugar. Luego vamos a retornar al gameplay para que ustedes se den cuenta cómo se juega, pero vamos a buscarle los puntos fuertes de ella, ¿de acuerdo? Y todo lo que te he explicado de hacer ataques normales hasta que se llene la barra, luego habilidad elemental, seguir atacando hasta que salgan las 3 grullas y empezar 1, 2, 3, todo eso que te he explicado está aquí. Todo eso te lo he resumido así de simple, todo esto te lo he resumido, para que no tengas que estar leyendo todo esto, porque realmente fastidia bastante, fastidia mucho. Entonces, vamos a ver primero la habilidad de la liberación de resonancia. Dice, invoca las grullas a tinta para obtener asistencia, se puede lanzar en el aire. Cuando dice para obtener asistencia son los ataques coordinados. Dice, cuando el personaje que está en el campo inflige daño, se invocará una grulla a tinta para realizar un ataque coordinado infligiendo daño Helio, considerado como daño de ataque básico. Perfecto, está ahí normal. Se invoca una grulla cada segundo durante 3 segundos después de que se inflige daño. Este efecto se puede activar una vez cada segundo. Pero hasta ahí, todo muy bien. Entonces es básicamente cómo funciona el personaje. Luego tenemos el circuito, la habilidad Outro, que es cuando tenemos, que ya lo mostré aquí, es cuando tenemos lo que viene siendo este circulito de aquí abajo totalmente lleno, cambiamos de personaje y vamos a dar un bufo. ¿Qué bufo vamos a dar? Aquí lo podemos ver, habilidad de Outro. El personaje entrante, que va a ser tu DPS, tiene su daño Helio amplificado, pero claro, de repente el personaje no es Helio, pero no importa. ¿Por qué? Porque aparte de darte este daño Helio amplificado, también te da otra cosa. Dice que el daño de la habilidad de resonancia se amplifica en un 25% durante 14 segundos. Por esto es que Ceci funciona como un personaje que te va a dar mucho soporte, sobre todo a tu DPS principal. Pero tenemos incluso más habilidades para ir viendo. Dice, al lanzar la habilidad de resonancia, trazo de genio, o la habilidad de resonancia cenit de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice trazo de genio es la habilidad de resonancia, la primera y la segunda, y cuando dice cenit de la creación es la tercera grulla que les he dicho que deben de cargar porque es el golpe más fuerte. Dice que cuando lanzamos esto, el ataque se incrementa en un 6% durante 27 segundos y se acumula 3 veces, o sea que podemos tener el ataque incrementado durante un 18% durante 27 segundos. Entonces, esto está bien. Ahora, lo de aquí, que me gusta bastante, dice que después de lanzar la habilidad de Outro, que es esta de aquí, regeneramos 15 puntos de energía al personaje entrante. Es decir, que una vez que activamos esto, la habilidad de Outro va a dar daño Helio, daño de habilidad de resonancia y encima le va a restaurar lo que viene siendo la energía. Por consiguiente, cuando usemos la habilidad de Outro, por ejemplo en Jinshi, aparte de tener lo que viene siendo su habilidad de resonancia amplificada, su habilidad definitiva se va a cargar también mucho más rápido. Por consiguiente, pues podemos hacer una rotación mucho más poderosa. Por eso este personaje es tan bueno, y es una de las cosas que a mí me gustan del personaje. Luego tenemos su habilidad de intro, que simplemente entra y hace daño Helio y ya está. Entonces es como la vamos a utilizar. Vamos a buscar a estos de aquí para que vean. Primero quiero que noten algo. Está Jinshi, aquí está, tiene un ataque de 1800, está de esta manera. No está perfecta de hecho, pero vamos a buscar aquí. Bonificación de habilidad de resonancia, 10%. Entonces, ¿qué pasa?
quiero que noten exactamente todas las señales que te da el juego para que se note que realmente has dado el bufo. Entonces, vamos a empezar con los ataques normales, ¿de acuerdo? Y vamos llenando. Una barrita, 2 barritas y 3. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Habilidad, golpeamos, tenemos las 3, 1, 2, 3 y cambiamos. Y se dan cuenta que abajo de Jinshi, en la barrita arriba, le sale un símbolo celeste de Helio. Ahora tenemos 2102 de ataque. Y la bonificación de habilidad de resonancia ya no es 10%, es 34%. Por consiguiente, vamos a hacer muchísimo más daño. ¿Y cómo lo notamos? Miren a Jinshi, cómo le acompaña ese pequeño símbolo a la izquierda de una grulla. ¿Se dan cuenta? Y tenemos, en ese momento, tenemos que ir haciendo todo el daño posible antes de que se vaya ese símbolo, que ya se acaba de ir, ¿de acuerdo? Pero obviamente tienen que hacerlo súper rápido para que este ataque de aquí se fortalezca aún mucho más, ¿de acuerdo? Es así como vamos a jugar con Ceci. Simplemente ataques normales, habilidad elemental, cambiamos el personaje y ya está, se acabó. Ahora, hay una cosita más que debemos hacer. Obviamente que si tenemos la habilidad definitiva, conviene bastante para poder hacer los ataques coordinados con Jinshi. Obviamente que sí. Pero si no lo tenemos, no pasa nada. Ahora, este gameplay no queda aquí, porque hay una cosa que deben hacer dependiendo de los ecos que le vamos a poner. Entonces, vamos a empezar con los ecos. ¿Qué ecos le vamos a poner? Podemos ponerle 2. Podemos ponerle el de daño, el de escarcha helada, que es daño helio, o podemos ponerle el de nubes iluminadas, que da energía, pero también bufa mucho al DPS principal. Entonces, depende cómo la queramos llevar. Si llevamos lo que viene siendo escarcha helada, ¿qué dice? Por ejemplo, coste 4, ¿no? Tenemos aquí. Nos da daño helio y al usar el ataque básico o el ataque cargado, el daño helio aumenta. Entonces esto hace que Ceci, cuando esté atacando, haga muchísimo daño. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si usamos este set, cuando empezamos lo que viene siendo, lo voy a poner solamente por probar, cuando empezamos la rotación a atacar, vamos a empezar antes de los ataques básicos con el eco, ¿de acuerdo? O sea, vamos a empezar con esto, así, pum, pum, haciendo daño, y luego ya hacen todo lo que yo les digo y cambian a su DPS principal, ¿de acuerdo? Porque simplemente es así, porque como el eco solamente te da daño a ti, entonces para que no te haga perder tiempo al final, úsalo al principio, ya está, se acabó. Es así como lo vamos a llevar. Pero yo uso lo que viene siendo nubes iluminadas para que me dé la ulti también de todas maneras antes. Y sobre todo por lo que vamos a ver a continuación. Nos da regeneración de energía y dice, tras usar la habilidad Outro, aumenta el ataque del siguiente personaje. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente, que ahora su Outro hace muchas más cosas gracias a estos ecos. ¿Por qué? Daño helio, habilidad de resonancia, energía. Y gracias al eco este de energía, encima le aumentamos el ataque al personaje que entra. Entonces, este set, se podría decir de ecos, es alucinante para fortalecer aún más al DPS. ¿De acuerdo? Y gracias a eso, de hecho, tengo que decirlo, es que he logrado hacer ya 24, se podría decir estrellas o algo así, de la Torre de la Adversidad, que antes no podía. Porque ahora Ceci fortalece muchísimo a Jinshi y es un daño brutal. Entonces es como la vamos a llevar. Ahora, ¿qué pasa si llevamos el set de energía? Recuerda que dice que le aumenta la habilidad, el ataque al personaje que entra. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué hace el eco de aquí? Pues se transforma en una garza, inflige daño de destrucción, ¿de acuerdo? Y una vez que los ataques golpean a cualquier enemigo, restaura la energía de resonancia del personaje actual. Y aumenta el daño infligido por el siguiente personaje. O sea que incluso le va a aumentar el daño al personaje que venga. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar esto de una mejor manera? Que si usamos el set de energía, este eco se tiene que usar al final. Ataque básico, usamos la habilidad elemental las 3 veces que les he dicho. 1, 2, 3. Si tenemos la definitiva, usamos la definitiva y presionamos una sola vez para no perder tiempo. Porque esta garza se puede utilizar manteniendo pulsada, pero te mantiene en el aire durante un rato. Entonces hacemos esto. Golpeamos, sale el siguiente personaje y tenemos todo amplificado, todo el daño posible amplificado, ¿de acuerdo? Entonces, si es set de helio, el eco sale al principio. Si es el eco de energía como la grulla, el eco sale al final. Es así de simple. Ahora, ¿qué le vamos a buscar? Como siempre, igual que hice en la guía de Chun-Li, pues yo siempre voy a recomendar el 4-3-3-1-1. Vamos a buscarle probabilidad de crítico o daño crítico dependiendo de lo que nos haga falta.
en el eco de coste 4, obviamente vamos a llevar a la garza, ¿de acuerdo? O vamos a llevar a lo que viene siendo pues el engendro del ampilumen si es el de Helio. ¿Qué vamos a llevar aquí? En los ecos de coste 3 podemos ponerle lo que viene siendo bono de daño Helio como he hecho yo, para no perder daño tampoco, o podemos ponerle regeneración de energía, o podemos ponerle ataque, dependiendo de qué tan bueno sea el eco, ¿de acuerdo? Pero en lo personal yo le pondría bono de daño Helio o regeneración de energía. Y obviamente en los últimos, en los ecos de coste 1, que son los de los que están al final, le vamos a poner ataque. Es así como lo vamos a llevar. Y así, es así de simple. Es así de simple. ¿Qué le vamos a subir en cuanto a los talentos? Pues su ataque básico yo lo subiría un poquito, la habilidad de resonancia, el circuito de Forte y la liberación de resonancia. Sinceramente hay que subirle todo esto. La habilidad de intro mayormente no le subo, porque no me parece interesante en casi ningún personaje a día de hoy. Así que le subiríamos estos 4, ¿de acuerdo? Y obviamente activando todo. Activando todo una vez que tengamos al personaje ya mayormente ya más subido de nivel. Ahora, ¿qué hacen las cadenas de resonancia? Los dupes de Ceci. Vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo. Dice: al lanzar la habilidad de resonancia Zenith de la creación, que es el tercero, restaura 15 puntos de energía y aumenta la probabilidad de crítico en un 10% durante 27 segundos. ¿Vale? Es para que ella pueda hacer un poquito más de daño y tenga más energía, lo cual está muy bien. ¿Qué hace el número 2? Que el número máximo de grulla a tinta invocada por la liberación o por la definitiva aumenta en 6. Perfecto, eso también viene bien. La tercera dice que al lanzar la habilidad de resonancia manifestación, la habilidad de resonancia trazo de genio o la habilidad de resonancia Zenith de la creación, cualquiera, el ataque aumenta en un 15%. Esto, tanto la 1 como la 3, hacen que Ceci haga más daño. ¿Qué hace la 4? Al lanzar la liberación de resonancia o la definitiva, el ataque de los resonadores en el equipo aumenta en un 20%. Este me parece muy bueno, porque le está dando ataque a todos y hace que Ceci sea un buen soporte. Increíble, me gusta mucho. ¿Qué hace la 5? Por cada 3 grullas a tinta invocadas por la definitiva, se invoca una grulla adicional para realizar un ataque coordinado, infligiendo 140% del daño de grulla a tinta, considerado como daño de ataque básico. Este daño no activará el efecto de invocación de grulla a tinta. Está bien, no me parece increíble, pero está muy bien. ¿Y qué dice la 6? Al lanzar la habilidad de resonancia, la normal o la última, que es la más poderosa, se invoca una grulla adicional para infligir 120% del daño de la habilidad de resonancia trazo de genio, considerado como daño de ataque básico. Esto es para que Ceci haga más daño. La que me gusta bastante es la 4, porque le da ataque a todo el equipo. Entonces esto haría que tu DPS principal sea una bestia en combate. Vamos a ir, de hecho la quiero probar aquí. Vamos a ir a su propio tutorial, que lo tengo por acá, para que me deje probarla y de esta manera pues ir explicando cómo podría funcionar el personaje, que de hecho esto me va a servir porque aquí en el tutorial Ceci está con el set de Geo, con el set de Helio. Me disculparán, muchos gachas, todos los términos se me terminan mezclando en la mente, así que me disculparán. Por ejemplo, este tiene el set de Helio y aquí usaríamos primero lo que viene siendo pues el eco primero, así que vamos a hacer una pausa para continuar explicando. Bien, ya estamos aquí, entonces vamos a probar esto. Como les dije, si tienen el eco de Helio, empiezan con el eco de Helio, ¿de acuerdo? Lo pueden usar 3 veces, 1 vez, 2 veces, como quieran. Y luego vamos a usar los ataques básicos para llenar la barrita de abajo. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? La habilidad, otro golpe, se llenan los 3. 1, 2, 3 y cambiamos al personaje principal y ya estaría. Entonces es así como la vamos a jugar. Si tenemos el set de energía, usaremos todo esto pues al final, como les acabo de mencionar. Y de hecho vamos a hacer una prueba de todas maneras en lo que viene siendo la torre de la adversidad, para que se pueda entender un poquito mejor. Vamos a ir aquí al mapa. Aquí está la torre de la adversidad para mostrarles. Así que sinceramente ya estamos terminando básicamente con la guía. Falta solamente las armas. Las armas, pues algo que le dé ataque, que le regenere energía, un arma que le dé daño. Solamente es lo único que vamos a buscarle. Vamos a ver si la tengo por aquí. Vamos a buscar un nivel fácil para no estar aquí complicándonos la vida. Vamos a jugarla aquí, ¿de acuerdo? Vamos a jugarla de esta manera. Por ejemplo, aquí sale Jinshi primero, obviamente. Vamos aquí. Entonces, usamos aquí a Jinshi. Vamos a ver. Me gustaría que Jinshi llene primero
su habilidad de otro para poder llenar su circuito fuerte también mucho más rápido. Vale, está lleno. Entonces continuamos. Sacamos a esta. Vale. Y sale Ceci. ¿Y Ceci qué va a hacer? Lo que les acabo de decir. Ojo, tiene el de la grulla. Entonces va a salir la grulla al final. Vamos. Vale, golpeamos aquí. 1, 2, 3. Definitiva. Si no llena el circuito fuerte, podemos seguir haciendo unos básicos. La grulla. Pum, sale ella. Y ya está. Y ya tenemos todo amplificado, como ven aquí abajo. ¿Se dan cuenta abajo cómo tengo ahí todo amplificado? Y usamos la habilidad esta especial. 137.000 de daño. Y ya estaría. Y es así. Y volvemos a repetir la ecuación. Y sacamos a Ceci para que vuelva a usar los ataques básicos. Y ven cómo las grullas van cayendo cuando sale definitiva. Que esto lo vamos a ver otra vez de nuevo, ¿ok? Usamos esto. 1, 2, 3. Esquivamos aquí. Grulla. Definitiva. Sacamos a Jinshi y van... ¿Ven cómo caen grullas del cielo? Miren, miren. Van haciendo daño. Cae golpe, golpe, golpe. Y ahora atacamos de nuevo. Y vuelven a caer las grullas. 2, 3. Ahí, mira, atacamos y siguen cayendo. ¿Se dan cuenta? Esos son los ataques coordinados de Jinshi, que tenemos que tomar en cuenta al momento de jugarla. Bueno, hasta este momento ya se nos fue el bufo de Ceci. Pero básicamente es para que se den una idea de cómo la debemos jugar. ¿De acuerdo? Es muy fácil realmente. No nos hace perder mucho tiempo. Ahí está, 3, 1, 2, 3, grulla. Y que salga Jinshi de una vez. Y ya estaría. Para poder hacer muchísimo, muchísimo daño. Claro, hasta ahí se me fue el bufo, pero básicamente es la idea de cómo deberían jugar a Ceci. Así que chicos, espero que esta guía rápida, sencilla y ya express, se podría decir, de Ceci les haya servido. Porque realmente es un personaje muy fácil, sino que realmente debo decir que al principio parece que fuese complicado, porque a mí me costó mucho entenderla. O sea, me costó muchísimo entenderla. Porque realmente me echó para atrás el hecho de que cuando llegué aquí, leer todo esto. Leer todo esto es como que, mira, paso de eso. Intenté jugar con ella y me di cuenta que, claro, ataques normales, lleno las barras, habilidad elemental, ataques normales. Una vez que tengo las 3 grullas, las uso. 1, 2, 3. Eco de, si tengo el eco de energía, lo uso al final. Definitiva, sale en mi DPS principal, que puede ser Jinshi o Chun-Li. Y se acabó el asunto. Y me olvido de todo. Ya está. Es así como la tendríamos que jugar. Así que nada, vale. En cuanto a armas, dije que era ataque, ¿no? O recarga. Bueno. Pueden ponerle un arma que le dé mucho ataque. Ustedes le dan las pasivas. Si dice que le da ataque, perfecto. Si dice que le va a regenerar energía, perfecto. Podemos usar el del permanente. Podemos usar el del pase de batalla, si no me equivoco. Vamos a buscar el de pase de batalla ya que estamos. A ver cuáles son las armas. Porque yo recuerdo que también se podía. Hay una forma de fijarme. Esto aquí. Vamos a ver. Aquí está. Te da probabilidad de crítico, me gusta. Dice, cuando se libera la liberación de resonancia, que es la ulti, aumenta el ataque del lanzador en un 15%. No le viene mal. Aparte te da probabilidad. Yo creo que se puede utilizar tranquilamente. Así que chicos, vamos a dejar esto por aquí. Espero que realmente les haya gustado esta guía y les haya servido. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse al canal para más y más. Y conmigo va a ser hasta la próxima. Adiós.